yo sentí mucho frío, pero era un frío que penetraba mis Wow. huesos, era una cosa, era algo muy grande, muy Era Dios grande. visitándola, sin duda. Pues no sé si era Dios visitándonos o la muerte. Y darles la bienvenida a su programa Realidades con Judith. Nos puede encontrar en las diferentes plataformas como Realidades con Judith. Muy bien, querida familia, ahora traemos un testimonio maravilloso y así les invito que tome de su tiempo, agárrese su cafecito, relájese y vamos a disfrutar. Y este testimonio espero que llegue a sus corazones, que sea de bendición a sus vidas. Y así yo felicito a mi amiga Marta. Usted me había platicado de este testimonio maravilloso, esta experiencia de vida. ¿Nos puede platicar de su vida, de su familia, qué hace, cómo Dios la ha llevado en esta vida tan maravillosa? Claro, buenas tardes a todos y gracias por sintonizarnos. Bueno, el objetivo de esta plática, de esta charla, es compartir con Amén. todos las maravillas de Dios. Mi nombre es Marta y tengo 5 hijos. De esos 5 hijos, 3 de ellos ya están casados. 2 de ellos viven en casa todavía, son estudiantes universitarios y están todavía en casa conmigo. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por la bendición de los hijos. Amén. Entonces, yo llegué a una edad muy joven aquí a Estados Unidos, me crié aquí, estudié aquí y luego pues hice mi vida también. Y bueno, tuve mi familia y ahora cada uno ya tiene su propia familia. Qué bendición, ¿verdad? Pero antes de todo, hay un testimonio que usted me había comentado acerca de su hijo, un testimonio maravilloso, cómo Dios cumple sus promesas. Sí, sí, amén. Y me había comentado algo de la vida de su hijo. Sí, mi hijo Eric, tengo 2 hijos, Anthony y Eric. Eric es el mayor de los dos y Eric, después de que su papá y yo nos divorciamos, pues su papá siguió llevándolo a congregarse en la iglesia. Él aprendió más del amor de Dios, él aprendió de cómo depender de Dios, de creerle a Él. Y bueno, hubieron circunstancias en la vida que le dieron la oportunidad de practicar lo que su padre le había estado enseñando durante su niñez. Gloria a Dios, Ujú. este maestro ahí, ¿verdad? Sí, Ahora sí que reflejándose a través de los hechos. sí, mi hijo estudió, se recibió como ingeniero químico. Y durante el proceso, pues se conoció, se volvió a reencontrar con su esposa porque ya se habían conocido desde muy jóvenes, desde muy niños. Y ella tuvo que salir de la congregación de donde ellos estaban congregando juntos, junto con su familia, porque se fueron a abrir una nueva congregación, enviados por su propia iglesia, ¿verdad? Estaban abriendo más congregaciones en otras áreas. Y entonces se dejaron de ver por un tiempo. En ese tiempo, pues mi hijo estaba estudiando. Luego, mi hijo se hizo líder de jóvenes. Les Wow, daba, una posición de sí, gran sí, de liderazgo, respeto, de sí, liderazgo de fuerte. enseñar a los muchachos, enseñando y entrenando a los muchachos lo que a él le habían enseñado, la Wow. dependencia de Dios y amar a Dios sobre todas las cosas. Luego en un retiro de jóvenes se volvieron a encontrar la que ahora es su esposa y él se encontraron allí y nunca más se han vuelto a separar, Qué se hermoso, siguieron ¿verdad? Ese conociendo, amor sí, tan fuerte entre los ellos. reconectó el Señor y se hicieron novios, después se casaron y bueno, en el proceso mi hijo trabajaba conmigo cuando estaba estudiando, tenía un part-time ahí conmigo y pero tuvo un accidente muy grave. Mm. Sufrió un accidente muy grave
donde del trabajo mi hijo se lo llevaron pues en agonía, ya según Momentos los críticos. doctores me dijeron que se iba muriendo mi hijo, ¿verdad? Wow. Pero nada es sorpresa y nada es todo está bajo los planes de Dios. Amén. Para Dios no es Todo, nada, todo, ninguna sí. sorpresa. Él tiene todo bajo Todo control. tenía bajo control. Entonces, en ese accidente, mi hijo, en una maquinaria pesada, se prensó su pierna y le rompió la vena aorta. Wow. Fue de veras sí, grave. fue muy serio. Se estaba agonizando. Se lo llevaron preparados para cirugía de emergencia y cuando llegó al hospital, pues obvio tenían que hacerle los estudios para ver dónde estaba el daño. Ujú. Y recuerdo muy bien, en ese momento fue un momento muy difícil como madre ver a tu hijo en esa condición de agonía. ¿Y cuál fue la solución médica inmediata que le dieron? Bueno, los doctores me dijeron que le tenían que amputar su pierna porque el daño había sido muy grave y tenían que amputar Wow. su pierna. Pero bueno, los doctores se fueron, me dejaron sola en el cuarto de emergencia con él. Y me Ujú. recuerdo que sentada yo allí sola con él, en ese cuarto de hospital, yo sentí mucho frío, pero era un frío que penetraba mis Wow. huesos, era una cosa, era algo muy grande, muy Era Dios grande. visitándola, sin duda. Pues no sé si era Dios visitándonos o la muerte, el enemigo ahí queriendo luchar, porque yo me recuerdo que empecé a clamar por mi hijo y a pedir que me ayudara, que lo ayudaran a mi hijo, cuando yo sentí dentro de mi corazón que me dijo que como madre yo tenía la autoridad de clamar sobre mi hijo y declarar lo que yo quería. Amén, Y me amén. indicaron de poner mi mano sobre él. Obviamente yo no se la puse directamente, pero la puse y empecé a pedirle a Dios, Judith, le empecé a pedir a Dios Wow. que levantara a mi hijo. Y Ujú. algo grande, grande, grande se llenó ese cuarto, algo tan hermoso que aquel Ujú, frío ujú. se fue. Por eso es que Se te digo transformó. Tan crítico de la vida y la muerte, sí, hay una lucha espiritual. sí, sí, Entonces sí tiene razón sí, que el frío no venía de no, Dios. Y es la realidad que cuando nosotros sentimos ese frío, Dios nos da el poder de poder sí, discernir el frío si es sí, de Dios o no. Y Dios le hizo sí. sentir a usted de que no era de Sí, Dios. al poco rato que yo terminé de orar, llegó el médico que lo iba a operar, pero llegó con los ojos desorbitados, así con ¿Mm? los ojos grandes, y me Wow. dijo, ¿tú crees en milagros? Y yo le dije, ¿por qué? O sea, yo estaba en tanto shock con lo de mi hijo Ajá, que no sí. sabía ni por qué. Dijo, porque la herida de tu hijo es más fea al ojo que lo que hay. Dijo, mira, el Wow, una muchacho, palabra de sí, esperanza. sí, me dijo, mira, el muchacho de aquí del lado con tu hijo, él tuvo el mismo accidente y a él le vamos a amputar la pierna y a tu hijo se le vamos a amputar, pero dijo, ahora que vamos y le hicimos los exámenes, no tiene ni un hueso quebrado, solamente hay una fractura, pero del gruesor de un pelo. Del Wow, gruesor de un gloria a pelo. Dios. Y yo digo, un pelo, ¿qué tan grueso es un pelo? Pero el Señor dejó su sello allí. Ahí está su palabra Sí, manifestada, como dice que Él viene y destruye el plan de Satanás, ¿verdad? sí. El plan de Satanás era otro. Dice, clama a mí y Y yo yo te te responderé. responderé. Y entonces el Señor, el doctor dijo, es del gruesor de un pelo en la forma de Y. Y yo después con el tiempo me di cuenta que uno de los nombres del Señor es Joshua y se Amén, amén. escribe con Y. Wow, Entonces allí me dejó manifestado el Señor que Él había escuchado mi oración y que los planes de Él para mi hijo no iban a ser destruidos porque Él es más grande que todo. amén, amén, así Y es. y bueno, el doctor después me dijo que mi hijo no iba a poder caminar,
que iba a quedar renco, que iba a arrastrar su pierna y que iba a durar 1 año de Ese era el terapia. diagnóstico médico. Ese era el diagnóstico. Pero el de Dios Pero no era el de Dios. era otro. No era el de Dios, ajá. Entonces, eso sucedió en abril. Para abril, mayo, junio, julio, en agosto, mi hijo estaba caminando por su propio pie. Wow. De regreso a la universidad, se recibió. Para sorpresa médica. Para sorpresa médica, sí. Se recibió, se enamoró, se casó con la mujer de su sueño, Wow. con la mujer con la que él sigue compartiendo, con la mujer con la que... Dios cumple promesas. Sí, porque esa mujer vino a ser el complemento para mi hijo y una gran bendición. Wow. No solamente para él, sino para todos nosotros. Qué bonito, ese instrumento de bendición. Sí, qué bonito. sí. Entonces dice, clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Y sus planes, dice cosas grandes que tú no los conoces. conoces. Y nosotros no sabíamos todavía las cosas que tenía para mostrarnos. Amén. Y seguir mostrando sus maravillas en nuestras vidas. Amén, amén. Bueno, que de veras que me bendice, me llega es el que usted pueda compartir ese milagro que Dios hizo en su Hijo. Dios iba mostrando su poder, esa fe desarrollándose. Sí, yo te animo a ti, si tú estás sufriendo esta situación, estás viviendo esta situación, que cuando tú salgas de esto, igual que tú compartas, ¿verdad? Amén. Que compartamos nuestra experiencia con otra persona, porque no callemos lo que Dios ha hecho. No calles, comparte lo que Dios ha hecho o está haciendo en tu vida o en la vida de tu familia. Pues qué hermoso testimonio, Marta. De veras, gracias por darnos esta oportunidad de poder ser parte, de poder llevar esta bendición, que llegue este testimonio a diferentes corazones. Amén. Que Dios les siga bendiciendo y gracias por la oportunidad que tuve de venir y compartir. Y gracias a mi hijo que me animó y me dijo, sí, madre, comparte esto porque puede ser de bendición para alguien allá que lo necesite. Amén. Y sí lo es, sí lo es. Sí. Para mi vida, cuando yo lo escuché por primera vez, a mí me impactó. A mí me llegó este testimonio. Dije, no, tenemos que buscar la manera para que este testimonio llegue a muchos corazones, a muchas familias. Y gracias a Dios y gracias a mi amiga Marta, que me ha permitido este privilegio hermoso. Espero que sea de bendición y si usted lo considera así, dele like, compártalo y suscríbase. Suscríbase sí, para que otras familias puedan ser bendecidas también. Sí. Y no se le olvide que pequeños pasos hacen cosas grandes. Bendiciones. Amén.